descubierto el milagro transformador en el valle sagrado de los huesos secos de Ezequiel. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, había venido y llevado a cautividad a un pueblo amado, surgió un hombre en medio del lamento, Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote y profeta del Altísimo. Atrapado en la tierra de los caldeos, su corazón estaba desgarrado al contemplar la ruina de su nación. Las esperanzas de Israel yacían como un sueño perdido, aplastadas bajo el yugo de la opresión. En un día marcado por el Espíritu de Dios, Ezequiel fue llevado a un valle desolado, donde huesos secos cubrían la tierra, despojados de carne y vida. Era un paisaje que contaba historias de derrota y olvido. El sol abrasador iluminaba un mar de restos óseos, un testimonio silencioso del quebranto del pacto que el pueblo había hecho con su Dios. En medio del silencio sepulcral del valle, la voz del Señor resonó. ¿Vivirán estos huesos? Temblando ante la magnitud de la pregunta, Ezequiel con humildad y reverencia respondió, Señor Jehová, tú lo sabes. Su declaración de fe fue un eco del corazón del profeta, un acto de confianza inquebrantable en la soberanía divina. Una voz que prometía el cambio se alzó en su interior, instándolo a actuar. Y así, empoderado por el Espíritu Santo, comenzó a profetizar sobre los huesos. Huesos secos, oíd la palabra del Señor. A medida que cada palabra salía de su boca, una maravilla emergía de la decrepitud. Los huesos comenzaron a unirse, resonando con la esperanza que había estado ausente. Entrecruzados, formaron cuerpos una vez más, la carne cubriendo su piel, los rostros tomando forma, un gran ejército levantándose de la muerte, listo para nuevamente adorar a su Creador. Pero el clímax de este milagro no llegó a su fin. El aliento divino sopló sobre ellos, trayendo vida, y el profeta clamó, «Ven, aliento de vida». Con un potente susurro, el Espíritu de Dios descendió y llenó cada pecho con una nueva existencia. «Vivirán», resonó en el aire, un testimonio visible de la restauración, no solo física, sino de un renacimiento espiritual. Era un recordatorio claro. Aún en la muerte, Dios puede traer la vida. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras Ezequiel contemplaba la transformación milagrosa, comprendió que el milagro no solo trataba de aquellos huesos secos, era su propia comunidad, que anhelaba revitalización espiritual. Las promesas divinas brotaron en su corazón como flores en primavera. La vital historia de restauración aún estaba por contar, permaneciendo en el aire la pregunta fundamental: ¿qué pasos deben tomar para caminar en la nueva vida que Dios les ha otorgado? Ezequiel sintió que su misión apenas comenzaba y, en la penumbra del valle, la esperanza florecía, invitando a su pueblo a la fidelidad y al retorno a la fe. En el silencio resonante del valle, donde la vida había renacido de la muerte, Ezequiel aguardaba, su corazón iluminado por la esperanza. Los rostros de aquellos hombres y mujeres resucitados versaban una historia de redención, pero también de desafío.
A cada uno de ellos, el profeta pudo ver la chispa divina brillando en sus ojos, la conexión restaurada con el Creador que tanto habían añorado. Sin embargo, en su interior, una pregunta persistía: ¿estarán listos para retornar al pacto de fidelidad con Jehová? El Espíritu del Señor comenzó a guiar a Ezequiel hacia una comprensión más profunda. Era vital que la transformación física sería solo un reflejo de una renovación del corazón. Así, el profeta decidió hablar y dirigir a ese pueblo resucitado. Hermanos y hermanas, habéis sido levantados para llevar el testimonio de lo que nuestro Dios puede hacer. Sin embargo, no basta con recibir este aliento. Debéis vivir en obediencia a su palabra y en conexión con su voluntad. No volváis a caer en los pecados que nos llevaron a la cautividad. Las palabras de Ezequiel resonaban entre aquellos que habrán sido huesos secos. Algunos, con el eco de la antigua desobediencia resonando aún en su corazón, miraban al suelo en humildad. Otros, avivados por la nueva vida, levantaban sus manos en adoración. El profeta experimentó la intensidad de la lucha entre el viejo yo y el nuevo. Al verlos, sintió que su misión no era solo restaurar la carne, sino también guiar a un pueblo hacia la relación vivificante con su Dios. En un momento decisivo, Ezequiel levantó su voz con fervor. Así dice el Señor: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El eco de las promesas de Dios retumbó en el valle, recordándoles que su restauración había sido parte de un plan divino mayor. Mientras declaraba las verdades del pacto, el cielo pareció abrirse. Una nube de gloria se manifestó, llenando el aire con una sensación de asombro divino. La presencia de Jehová descendía como un manto sobre aquellas almas vivientes, y cada uno comenzó a experimentar una profunda convicción. Comprendían que la verdadera restauración requería una entrega completa y un compromiso renovado de seguir el camino de su Dios. Sin embargo, entre la alabanza, un murmullo de inquietud levantó la voz de un anciano que había estado en la cautividad. Profeta, ¿esto es suficiente para que el Señor nos reciba nuevamente? ¿Podremos ser perdonados por nuestra infidelidad? La multitud se tornó al anciano. Con corazones palpitan en expectativa. Con una mirada llena de gracia, Ezequiel se acercó. Así dice el Señor: si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare y orare y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Las palabras del profeta encendieron la fe en los corazones, pero en el fondo de su ser, Ezequiel percibía que la historia iba mucho más allá. Un nuevo reto se aproximaba. ¿Podrá el pueblo realmente volver a ser uno con Dios? Mientras observaba ese vasto y renovado ejército en el valle, comenzó a contemplar la revelación divina aún por venir, llevando consigo una creciente sensación de anticipación. Sí, este es solo el principio, murmuró Ezequiel en su corazón, dejando que una chispa de entendimiento brillara en su mente. El verdadero reto aún está por llegar. ¿Cómo responderán al llamado de Dios en su vida? Así, en las sombras del valle, el viento sopló una vez más, trayendo una voz nueva, un misterio que Ezequiel aún no podía comprender del todo. ¿Cuál sería el destino definitivo de este pueblo renovado? ¿Estarían listos para la siguiente etapa del plan soberano de Dios que se desplegaría ante sus ojos? Un silencio profundo abrumaba el valle, mientras las últimas palabras de Ezequiel todavía danzaban en el aire.
La multitud, expectante, sintió el latido de un nuevo propósito palpitando en sus corazones. Ezequiel, con su espíritu iluminado, miró hacia el cielo y, entonces, escuchó cómo el viento pasaba suavemente entre los árboles como un susurro divino que desbordaba promesas. Y así, el profeta sabía que el momento de revelación había llegado. De repente, el cielo se tornó más brillante, y de la nube celestial una voz resonó. «He aquí, estoy contigo, y no te dejaré ni te desampararé». La poderosa declaración de Jehová atravesó la atmósfera, envolviendo a todos en una sensación de asombro y temor reverente. «Mi nombre será honrado entre las naciones», continuó la voz. «Si ustedes, mi pueblo, se vuelven a mí con todo su corazón, yo restauraré la gloria de mi pacto y traeré paz sobre ustedes. No seré solo su Dios, seré un Dios de alianzas, un Dios de promesas cumplidas». Ezequiel quedó estupefacto al escuchar la extensión del compromiso de Dios. No obstante, el propósito de la restauración no era meramente un acto de salvación. Era una invitación a ser partícipes en la obra divina. La multitud comenzó a murmurar entre ellos, comprendiendo que el futuro dependía de su respuesta a ese llamado sagrado. Un joven se adelantó, con ojos llenos de determinación. «Profeta, ¿qué se requiere de nosotros? ¿Cómo podemos verdaderamente volver a ser el pueblo que el Señor desea que seamos?» Sus palabras, cargadas de inquietud y deseo de genuina transformación, despertaron el espíritu de los otros. Ezequiel, sin vacilar, respondió con fervor. «El Señor dice, desechad los caminos antiguos que nos llevaron a la ruina. Abrirá una puerta hacia el arrepentimiento, y aquellos que busquen su rostro hallarán restauración». El eco de la revelación se extendió por toda la congregación, un llamamiento colectivo a la acción. Sin embargo, el anciano del grupo volvió a hablar, su voz resonando con gravedad. ¿Acaso no son muchos los dioses a los que nuestro pueblo ha olvidado? ¿Cuánto tardará el Señor en llevar nuestra relación nuevamente a su gloria? Ezequiel, sintiendo el peso de la pregunta, respondió: Dios ha perdonado y olvidado, pero nosotros debemos retirar de nuestro corazón toda idolatría. Así dice el Señor: yo haré un pacto eterno con ustedes, y no me apartaré de ustedes, ni seré olvidado por mi pueblo. Las palabras del profeta palpitaban con un fuego nuevo, un reto divino lanzado entre ellos. El pueblo empezó a reconocer la verdad en la promesa de Dios, y sus corazones comenzaron a latir unificados, dispuestos a hacer un cambio rotundo. A medida que el sol comenzaba a descender del horizonte, sus ojos brillaban de una perspectiva renovada, de cautivos a libertados, de desobedientes a fieles seguidores. Mientras el día se convertía en noche, la atmósfera cargada de expectativa se transformó en un desafío. No solo seréis restaurados, sino también enviados, anunció Ezequiel, su voz resonando en las almas de cada individuo. Seréis testigos de su gloria, y llevaréis la luz de esta verdad a las naciones. Así, en un profundo silencio reverencial, el pueblo se unió en oración. Aquellos que una vez fueron huesos secos se mantenían ahora en pie, no solo como testigos de un milagro, sino como heraldos de un nuevo comienzo. Pero en el trasfondo, una sombra comenzó a gestarse, un misterio aún no revelado. Ezequiel sintió que pronto se desataría una prueba aún más intensa, donde su fe y fidelidad serían puestos a prueba una vez más. ¿Estarían preparados para enfrentar los desafíos que vendrían o se desviarían otra vez? Estas preguntas surgieron como murmullo en su corazón, mientras aguardaba la siguiente revelación de la soberanía de Dios. El coro de voces se elevó en alabanza, y el viento trajo consigo la promesa de algo aún mayor. Aún no habéis visto lo que yo puedo hacer a través de aquellos que se han determinado en su corazón a seguirme. La noche se extendía sobre el valle como un manto oscuro,
Pero las palabras del profeta resonaban con luz poderosa en el corazón de cada persona allí reunida. Ezequiel, desde su posición elevada, sintió el eco de la voz divina aún vibrando en su ser. La atmósfera vibraba con una expectativa palpable, y el pueblo comenzó a entrelazar sus manos en señal de unidad y propósito renovado. Mientras el viento soplaba, una luminosidad sutil iluminó el horizonte, y Ezequiel levantó su mirada. En ese instante una visión comenzó a manifestarse ante él, un paisaje que parecía surgir de la niebla misma. Veía a su pueblo, pero no como antes. Eran multitudes cambiadas, brillando como estrellas en la noche. En ellos había un fervor, una pasión por buscar a Dios, similares a los que habían estado a la sombra del monte Sinaí. Repentinamente el profeta sintió el impulso de declarar la verdad que le fue revelada. «He aquí, así dice el Señor, en los lugares desiertos floreceré, y en los desiertos enviaré manantiales. De ustedes brotará vida, y su luz resplandecerá en la oscuridad». Cada palabra era un rayo de esperanza que caía sobre la multitud. Los corazones se convirtieron en campos fértiles donde se sembraba la fe. Vieron la posibilidad de un futuro pleno de la gracia divina, y la visión de Ezequiel se tornó en súplica. «¿Qué más hay, Señor? ¿Cuál es el siguiente paso?», clamó en su interior buscando dirección. En respuesta, el cielo tronó suavemente, y un nuevo mensaje descendió como la lluvia sobre la tierra seca. «Que se levante mi pueblo, y que busquen con desesperación el renacer de mi obra en sus vidas». El joven de antes, lleno de fervor, se alzó en medio de los demás, su voz resonando con determinación. «No solo queremos ser restaurados, queremos ser transformados, queremos hacer de este lugar un hogar para el pacto del Señor». La multitud, contagiada por su fuego, respondió en un clamor colectivo, y cada gota de ánimo se transformó en una oración por la renovación. Pero mientras el pueblo se alzaba en un espíritu de unidad y alabanza, otras fuerzas comenzaron a moverse en la penumbra. Los susurros de la iniquidad se filtraban como sombras en la mente de algunos. «¿Qué harán cuando el camino se torne rocoso?», murmuraban, mientras la osadía del compromiso se confundía con el temor. Ezequiel, sintiendo la inquietud en el aire, se erigió nuevamente como un faro de verdad. «El Señor está con nosotros. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». De repente, el cielo se rasgó nuevamente, y la voz resonó con mayor claridad. «Yo pondré pruebas ante ustedes, y en medio de la dificultad conocerán mi poder. No se asusten, porque yo soy el Dios que abre el mar, que entrega victorias a mis elegidos». Cada palabra fueron flechas que atravesaron la duda, despojando el temor que anidaba en el pecho del pueblo. Mientras el pueblo escuchaba, sintieron una renovada determinación, una promesa de que no solo enfrentarían la adversidad, sino que saldrían vencedores. La nube de incertidumbre comenzó a disiparse, y el profeta sintió el calor del llamado divino más fuerte que nunca. «No olvidaréis que el camino será difícil, pero yo obraré a través de ustedes, y de sus testimonios llegarán a las naciones lo que he hecho». Así, la multitud, exaltada y decidida, se unió en un canto fervoroso de consagración. Entre las notas de su alabanza, un nuevo y misterioso hilo de revelación prometía que lo que se avecinaba sería la mayor manifestación de la gloria de Dios. Fue entonces cuando, de repente, una voz tranquila pero firme, como un eco antiguo, resonó en el corazón de Ezequiel. «Pero recuerda, profeta, aún hay algo más que debes entender de mi plan, algo que cambiará todo lo que creías saber». Y en ese instante, un silencio reverente se apoderó de la asamblea, pues el polvo de la historia empezaba a levantarse, preparado para revelar el próximo capítulo en la soberana travesía de Israel.
El silencio era denso, como si el aire mismo contuviera la respiración, anticipando la revelación que Ezequiel había comenzado a comprender. Las miradas del pueblo estaban fijas en él, expectantes. «¿Qué hay en tu corazón, profeta?», parecían preguntar sus ojos. La voz serena de Dios continuó resonando en el interior de Ezequiel, cada palabra vibrando con una verdad poderosa. El valle de huesos secos no es solo un lugar de muerte, sino un símbolo de lo que está por venir. Escucha, Ezequiel, porque a través de ti mi poder será manifestado. En ese momento el profeta entendió que la transformación no solo era un anhelo de su pueblo, sino un mandato divino. Lentamente, Ezequiel se dirigió de nuevo a la asamblea, sacudido por la revelación que le había sido encomendada. «Oíd, oh casa de Israel, mi voz es la de vuestro Dios, el que da vida y llama lo que no es como si fuera. Ustedes han estado como estos huesos secos, y he venido a darles vida». Poco a poco, la multitud se dispuso a escuchar atentamente. Se sentía que la presencia de Dios se acercaba. Ezequiel recordó las palabras del Señor en el libro de Isaías. «Yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. No recordarán lo anterior, ni les vendrá al pensamiento». Isaías 65:17. Y escuchad esto. En el polvo de este valle, el aliento de vida soplará nuevamente. Yo mismo haré que estos huesos se junten y cobren carne. Proclamaré, y la resurrección de la esperanza se manifestará entre ustedes. ¿Podrán los huesos secos vivir?», preguntó, su voz resonando, desafiando los límites de la comprensión humana. El pueblo fue envuelto en una guerra espiritual, conmocionados ante la audacia de sus palabras. Algunos respondieron con fe, mientras que otros luchaban contra el escepticismo que amenazaba con aplastar la promesa divina. «Escribe las visiones, Ezequiel. Mi palabra no regresará vacía», recordó en su interior, y con esa certeza proclamó con mayor fervor: «Ven al Señor, y Él los restaurará. Regresaréis a vuestras tierras, y en su abundancia hallaréis la vida». Entonces el cielo pareció abrirse de nuevo, y la voz profunda y grave de Dios resonó: «Profetiza sobre estos huesos, y háblales en mi nombre, diles que vivirán». Ezequiel, sintiéndose fuerte en su llamado, se plantó firmemente en medio del pueblo. «Huesos secos, oíd la palabra del Señor». El viento del Espíritu comenzó a soplar, agitando la tierra bajo sus pies. Cada palabra que pronunciaba era como un trueno que estremece los corazones, y mientras hablaba, un sonido comenzó a surgir, como un murmullo que atravesaba el aire. Los huesos se unían, resonando entre sí, formando una sinfonía divina de esperanza que elevaba las almas. Cada hueso encontró su lugar, como piezas de un rompecabezas sagrado, y el pueblo contempló la oscuridad transformarse en luz viviente. La carne cubrió a los huesos, la piel se estiró sobre ellos, y lo que antes era muerte ahora brillaba con la presencia de Dios. «Pero aún falta algo», dijo Ezequiel, sintiendo la urgencia del momento. «Ven, oh aliento del cielo, insufla vida en los muertos. Deja que el Espíritu Santo llene cada rincón de esta nueva creación, como lo prometió». Y así la atmósfera se tornó espesa con la gloria de Dios, mientras lo que una vez estuvo muerto revivía, gritando juntos: «¡Viviremos!». La multitud se unió, gratitud brotando como ríos de adoración. Lo que habían presenciado era más que un milagro. Era la manifestación de la gloria soberana de Dios, prometiendo que la entrega de vida nueva estaba a la puerta de cada corazón dispuestos. Sin embargo, en las sombras, un nuevo desafío acechaba. Las fuerzas de la iniquidad, sintiendo el movimiento de Dios, comenzaron a agitarse. Ezequiel, sintiendo el ambiente cambiar nuevamente, se reafirmó: «Pronto, con este poder renovado, ustedes enfrentarán lo que les espera más allá del horizonte». Y cuando la multitud se sintió fortalecida, una voz resonó en el profundo abismo de su ser:
El verdadero conflicto está aún por venir. Así como habrán resucitado, el adversario también se levantará. La inquietud del futuro acechaba, y Ezequiel, ahora más que nunca, comprendió que la obra de Dios en este pueblo era sólo el inicio de una batalla eterna. Y así, los corazones palpitaban en espera, preparándose para el próximo movimiento del Maestro del Universo, dejando en el aire la pregunta plaguicida: ¿qué más se revelará en el plan soberano de Dios? Ezequiel se encontraba en un momento de profunda reflexión, aún resonando en su corazón las palabras que el Señor le había revelado. Los ojos del pueblo brillaban con una mezcla de fe renovada y temor reverente, mientras la atmósfera se llenaba de electricidad espiritual. Las sombras que antes dominaban sus corazones parecían disiparse con cada aliento que tomaban, y era claro que algo trascendental había comenzado. «Vivid, oh huesos, que la vida os alcance», exclamó Ezequiel, sintiendo que su voz se elevaba junto al canto del Espíritu. Las fronteras entre el cielo y la tierra parecían desdibujarse a medida que las vibraciones de la creación resonaban en el valle. Mirad cómo el poder de Dios reconstituye lo que ha estado quebrantado. El Altísimo va a hacer una obra en vosotros que nunca habéis soñado. Al unísono, los corazones comenzaron a ardentarse de esperanza, y el clamor de adoración se elevó como un incienso dulce ante el trono del Altísimo. Pero en el corazón de Ezequiel la inquietud persistía. Sabía que la vida renovada traería también la oposición del adversario. Sintió un escalofrío recorrer su ser al recordar las palabras que Dios le había confiado. Hijos de Israel, no solo vivirá el valle, sino que enfrentaréis enemigos que desean truncar esta obra. Mientras contemplaban el paisaje renovado ante sus ojos, el profeta habló nuevamente. Pueblo de Dios, no temáis. La vida es un regalo que hay que defender. La renovación, una guerra que librar. Así como mi Dios sopló aliento en estos cuerpos, así soplará fuerza en nuestra batalla. Escuchad, porque el Señor mismo os recuerda que no tendréis temor, porque yo estoy con vosotros. No temeréis, porque yo soy vuestro Dios. Isaías 41:10. Los murmullos se intensificaron. Una mezcla de anhelo y temor invadía la multitud. Justo en ese momento, un estremecimiento recorrió el suelo. Una sombra se deslizó silenciosamente entre los reunidos, como un lobo acechando a sus presas, y Ezequiel sintió la urgencia de advertir a su pueblo. Mirad, la oscuridad busca apagar esta llama divina. Preparen sus corazones y afilen su fe, porque la lucha apenas comienza. Con cada palabra que Ezequiel proclamaba, la visión del futuro se tornaba más clara. La esperanza renovada que había comenzado a brotar entre ellos sería un blanco para la tentación, donde la astucia y la duda buscarían infiltrarse. Recordó las advertencias en los pasajes de Jeremías. Así como yo estoy contra los pastores que apacientan a mi pueblo, así el Señor está contra todos los que intenten rechazar su palabra. Jeremías 23:2. Los vientos comenzaron a soplar, cargados de presagios. Ezequiel alzó su voz con firmeza nuevamente. A esto os llamo. El poder de Dios no solo da vida, sino que también transforma al guerrero. Este pueblo será más que testigos, será un ejército de la luz. Levantaos, ayunad y orad, porque en la búsqueda del Señor encontraréis fortaleza. El pueblo, animado por la convicción del profeta, comenzó a responder. La adoración llegó al cielo como un clamor colectivo, resonando en el valle y envolviendo a Ezequiel en un manto de paz. Pero una sombra caía sobre ellos, y la tristeza profunda había comenzado a sembrarse, como un eco de advertencia en sus corazones. En medio de la oración, una voz resonó desde el fondo, susurrando al oído del profeta, como un hálito oscuro. ¿Por qué clamas? ¿Qué garantía tienes de que este nuevo comienzo no se convertirá en otro desengaño?
Ezequiel, sintiendo que la prueba de su fe estaba a la vista, cerró los ojos y se sumergió en la presencia de Dios. Recordó las palabras del Salmo: «Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican». Salmo 127:1. Su confianza, tan temprana y vibrante, encontró fuego en esa declaración. Con una voz que resonaba con el poder de la verdad divina, respondió: «El pueblo de Dios no será traicionado. La plenitud de su promesa está en camino». Mientras el pueblo seguía orando, Ezequiel sintió que algo se movía entre ellos, como si un nuevo viento soplara. «Pronto», dice el Señor, «el panorama cambiará una vez más. La batalla será dura, pero miraréis en el horizonte y veréis el cumplimiento de mis promesas. Así dice el Altísimo». Las palabras del profeta se convirtieron en un desafío y un faro, y la multitud se sintió alentada y fortalecida por la certeza de que el plan soberano de Dios aún estaba desarrollándose. Y así, Ezequiel concluyó su mensaje sabiendo que pronto la lucha entre la luz y la oscuridad mostraría el verdadero propósito de este milagro renovador en el valle. Y lo que está por venir es aún más grande de lo que han podido imaginar, concluyó con un murmullo, dejando la pregunta en el aire: ¿está listo mi pueblo para la revelación de lo que el Señor manifestará a través de la prueba que se avecina? Un profundo silencio se cernió sobre el valle, quebrado solo por el eco de las palabras de Ezequiel. La noche comenzaba a extender sus sombras sobre la reunión, y los corazones palpitaban al compás de la expectativa. Aquella promesa, resonante en sus mentes, crecía como un fuego que ardía, consumiendo todo temor y desconfianza. En medio de la penumbra, una presencia inquietante se sentía. Un tenue murmullo crecía entre las filas de los fieles. Algunos se aferraban a sus ropas, mientras que otros intercambiaban miradas llenas de preguntas. Ezequiel, con una mano alzada hacia el cielo, sintió el peso de la responsabilidad del llamado divino depositado sobre él. «No os amedrentéis», instó, su voz firme como una torre. «El Señor ha prometido estar con nosotros. No estamos solos en esta contienda». De repente, una ráfaga de viento helado recorrió el valle, llevando consigo un murmullo discordante que parecía venir de las profundidades infiernos. «¿Por qué te alzas como un firme dirigente en medio de la oscuridad?», susurró la voz oscura nuevamente, intentando sembrar duda en los corazones de aquellos que escuchaban. ¿Crees que esta nueva vida no generará más sufrimiento? ¿Acaso la esperanza no se convierte en decepción más profundo? Ezequiel hundió sus pies en el suelo, sintiendo la vibración de las antiguas promesas. En su mente resonaron los versículos de Deuteronomio: «El Señor tu Dios va contigo. Él peleará por ti contra tus enemigos y te salvará». Deuteronomio 24. Esa verdad poderosa lo llenó de valentía. En ese preciso instante comprendió que cada palpitación de su corazón era parte de un coro celestial que anunciaba un renacer inminente. «Escuchad», continuó Ezequiel, su voz resonando con la autoridad del Altísimo. «La adversidad será parte del camino, pero la victoria es de nuestro Dios». Y así como las preces de nuestros antepasados han resonado en la historia, hoy nosotros también levantaremos una ofrenda de fe y adoración que será un estandarte de triunfo. La multitud comenzó a alzar sus manos, y un murmullo de adoración brotó, un clamor ardiente que atravesó el cielo, llevando consigo un aroma de alabanza que despertó ecos en los rincones más lejanos del universo. La atmósfera se tornaba pesada con la gloria de Dios, y Ezequiel sintió la unción del Espíritu como un torrente. Mientras el clamor se intensificaba, visiones comenzaron a definir el futuro ante sus ojos. Imágenes de restauración, unidad y un ejército fervoroso se alzaban en su mente. El poder de Dios traerá la vida donde no había nada.
pero también nos guiará a través de batallas que forjarán nuestro carácter, proclamó el profeta. En el desierto, Él se convierte en maná. En la oscuridad, Él trae luz. En la guerra, Él es nuestra paz. Con cada palabra pronunciada, los corazones del pueblo se animaban, sintiendo el eco de un nuevo pacto en sus almas. Con una fe renovada, levantaron sus voces en adoración, reafirmando su compromiso con la obra que Dios estaba realizando. Sin embargo, en el área más oscura del valle, la sombra continuaba acechando, esperando a que sus guardias flaquearan. De repente, un sonido como el crujido de múltiples hojas secas resonó en el aire. La tierra tembló de nuevo, esta vez con una fuerza inusitada, como si el mismo suelo saturado de promesas se preparara para entregar el milagro pendiente. «Hijos de Israel, está cerca la hora de vuestro levantamiento», anunció Ezequiel, contemplando la inminente revelación. «Pronto seréis testigos de la obra que el Señor ha preparado, y veréis a sus enemigos caer como polvo al viento». Los rostros se iluminaban de anticipación, y Ezequiel, sintiendo el calor de ese fervor, concluyó con un desafío. «¿Qué tenéis dispuesto para ofrecer? ¿Está listo mi pueblo para renunciar al temor y abrazar el testimonio del poder transformador de Dios? El tiempo se aproxima y el camino se revelará a aquellos que caminen en fe». Mientras se realizaban estos pronunciamientos, un profundo silencio reverente se apoderó del lugar, dejando un eco de expectación entre los asambleístas e iluminando sus corazones en un estallido de fe incalculable. La luz empezaba a brillar en la oscuridad, y en ese momento de clímax una profunda verdad se reveló en el aire. La gloria de Dios no solo se mostrará en lo visible, sino también en lo que está por suceder. Está por venir algo más grande que la vida misma. Mientras el pueblo se preparaba para obedecer, la sombra de la adversidad se deslizaba, observando desde el abismo. ¿Cómo se enfrentarían a lo que estaba por venir? ¿Qué maravillas y desafíos aguardaban en el misterio del plan soberano de Dios? La promesa de una batalla estaba en el horizonte, y Ezequiel, como un faro, continuó guiando al pueblo hacia lo desconocido, esperado que la gloria de su Dios se manifestara de maneras que sólo Él podría orquestar. La noche se adensaba sobre el valle, y el aire vibraba con una mezcla de ansiedad y fervor. Ezequiel, aún sintiendo el efecto de la adoración que había emanado de la multitud, levantó su rostro al cielo estrellado. Los ojos del pueblo, descendiendo sobre él, estaban llenos de esperanza y temor a la vez, pues anhelaban ver el cumplimiento de la promesa divina, ese milagro que los había llamado a reunir sus corazones en un mismo clamor. Entonces, un ruido profundo recorrió el suelo como el retumbar de un trueno lejano. La sensación de sacudida fue un recordatorio palpable del poder que estaba a punto de manifestarse. «¿Lo sentís?», exclamó Ezequiel, su voz resonando con un vigor renovado. Es el eco de los corazones llenos de fe que claman ante el Señor. Es el momento de la manifestación de lo que Él ha prometido. Las miradas del pueblo se desviaron hacia la llanura delante de ellos. De pronto, un destello de luz surgió entre la niebla que comenzaba a disiparse. Collares de brillantes destellos danzaban en la calma nocturna, como ángeles que descendieran del cielo. «¡He aquí! ¡He aquí!», gritó Ezequiel. «Lo que está a punto de mostrarse es por el poder y la voluntad de nuestro Dios». Tal como estaba profetizado en el libro de Ezequiel, el profeta se sintió inspirado a recordar a Israel. «Así dice el Señor, he aquí, yo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel». Ezequiel 37:12. Con estas palabras resonando en su mente, Ezequiel comprendió que era el tiempo del despertar, un tiempo destinado a resucitar lo que había estado muerto.
Mientras pronunciaba estas palabras, un sonido creciente resonó por todo el valle, un murmullo que se transformó rápidamente en un clamor. Los muertos, que durante tanto tiempo habían estado sepultados bajo la adversidad y la desesperanza, comenzaban a levantarse. Una nube de polvo se elevó, mezclándose con la luz, y figuras comenzaron a salir del polvo, tomando forma en el brillo celestial. El pueblo se sobresaltó, algunos dieron un paso atrás, llenos de asombro y miedo. «¡Milagro! ¡Milagro!», resonaban voces entre ellos, mientras otros cubrían sus rostros de incredulidad. «No temas», dijo Ezequiel, su voz firme por encima del clamor. «Esto es la obra del Señor, que no se olvida de su pueblo. Abrid vuestros corazones y preparaos para lo que está por venir». Los primeros que se levantaron eran las almas que habían estado cautivas durante generaciones. Sus cuerpos, en ruidosas y desgastadas vestiduras, llevaban consigo la historia de sufrimiento y anhelo. «Este es el día que el Señor ha hecho», proclamó Ezequiel. «Nosotros no seremos dejados atrás, seremos restaurados, y el poder de Dios se manifestará en cada uno de nosotros». Los cuerpos empezaron a cobrar vida, y el aire se llenó de un susurro divino. «Miren, el Espíritu de Dios está sobre ellos», proclamó Ezequiel, sintiendo su presencia. «La resurrección está aquí, y el valle de los huesos secos es un testimonio de la fidelidad de Dios a su pacto». La multitud, unida por la fe y la esperanza, levantó sus voces en un clamor jubilosamente desesperado. «Que su gloria llena la tierra, que su luz brille sobre nosotros», gritaban, mientras los recién levantados, sorprendidos por su nuevo aliento de vida, comenzaban a unirse a su alabanza. En ese preciso instante una sombra oscura cubrió el horizonte, y un profundo silencio emergió entre los fervientes cantores. Ezequiel, por un momento, sintió el eco de la voz que había intentado sembrar dudas entre la multitud, repitiendo las palabras en su mente. «Pero no hay temor. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Romanos 8:31. Un fuerte viento sopló nuevamente, y Ezequiel supo que el poder de la oscuridad estaba presente, pero su conocimiento de la luz era más fuerte. «Hermanos», dijo de nuevo, «lo que hemos visto hoy es solo el principio. La gloria de Dios no se limitará a este valle, irá más allá, y las naciones escucharán de la grandeza de nuestro Salvador. Este es el comienzo de la restauración que nos llevará a la tierra prometida». La multitud chilló de alegría, pero en el fondo de su ser quedaba un misterio latente, algo que aún no habían comprendido por completo. ¿Qué vendría después de este milagro? La sombra seguía acechando, y la pregunta suspendida en el aire era, ¿cuál sería el costo de este resurgimiento? La manifestación de la gloria de Dios estaba cerca, y cada uno debía preguntarse, ¿estamos listos para lo que Él está a punto de hacer? El viento soplaba con más fuerza, llevando consigo un susurro que viajaba entre las multitudes, mientras el brillo de la luz celestial se intensificaba. Ezequiel alzó su mano, no solo en señal de autoridad, sino como un reflejo de la majestuosidad de aquel instante. El pueblo, aún atónito por la resurrección, sintió en sus corazones una mezcla de asombro y anticipación. «Mirad», dijo el profeta, «lo que el Señor ha comenzado entre nosotros no es solo un despertar de cuerpos, sino también un renacimiento de almas». Las figuras recién levantadas, ahora más definidas y vibrantes, comenzaron a formar un círculo en torno a Ezequiel, cuyas miradas, llenas de vida, buscaban respuestas a las visiones que aún danzaban en sus mentes. «No se preguntéis cómo hemos regresado», dijo uno de ellos con voz resonante, «sino por qué hemos de vivir de nuevo. La obra del Señor es grande, y la misión que llevamos es más que el acto de regresar. Cada uno de nosotros, por su gracia, ha sido traído de entre los muertos para dar testimonio de su poder». Un estremecimiento recorrió la multitud.
Cada corazón palpita con la percepción de que algo más se estaba forjando en aquel valle sagrado. Mientras las palabras del resucitado se asentaban en la atmósfera, un nuevo sonido emergió del horizonte, un sonido como un tamborileo de muchas aguas. Era un clamor que se acercaba, y las miradas temerosas se giraron hacia la dirección del eco. Ezequiel sintió el peso del momento y supo que el tiempo de la revelación se aproximaba. Preparad vuestros corazones, oh pueblo, estad listos para lo que ha de venir. La multitud se acomodó, e incluso el viento pareció detenerse en anticipación. Las sombras que amenazaban no se desvanecían, sino que se acercaban, deformándose en formas que representaban a los enemigos de Israel. Eran aquellos que habían sembrado la desesperanza durante años. Sus voces traían consigo pensamientos de duda y temor. ¿Quiénes son estos que han regresado? ¿Acaso pueden ofrecer algo diferente a lo que su pueblo ha conocido? Resonó una de las voces en el aire, llena de burlas. Ezequiel, firme en su fe, hizo frente a la oscuridad. No temáis a la adversidad, porque el poder que ha resucitado a estos hombres y mujeres es mayor que cualquier sombra. Con cada vida restaurada, el Señor envía una luz que disipa las tinieblas. Aquí están los que han sido llamados y serán testigos de su gloria, pues nuestras vidas cuentan la historia de su fidelidad. El aire estaba electrificado con la combinación de esperanza y desafío, mientras la multitud se unía en un clamor más fuerte. «¡Gloria a nuestro Dios! ¡Gloria, gloria!», resonaron sus voces. Respondieron a la incertidumbre con una fe inquebrantable. Y entonces, en un momento divino, el cielo mismo pareció abrirse sobre el valle. Una luz desbordante, más brillante que 1000 antorchas, descendió sobre ellos. Las sombras se tambalearon, y los murmullos de duda comenzaron a desvanecerse, cuando un trueno resonante como la voz de Dios llenó el aire. «He aquí, yo voy a hacer cosas nuevas», proclamó una voz celestial. «Seréis restaurados, y pueblos de las naciones conocerán mi poder». En ese instante, el poder de Dios manifestado fue tangible. Ezequiel sintió el fuego del Espíritu Santo arder en su interior, permitiéndole vislumbrar el verdadero propósito de este milagro. No solo la restauración de vidas, sino la preparación de un pueblo listo para el desafío que se avecinaba. La multitud se postró en adoración, pero el eco de la profecía resonó en sus corazones, sembrando una inquietud. Ezequiel, percibiendo la profundidad de lo que se estaba desplegando, se preguntó en su interior: ¿cuál será la guerra que tendremos que enfrentar para que la verdadera gloria de Dios se revele en su pueblo? Al cierre de la noche, el eco de esta pregunta marcaba el ritmo de un nuevo despertar en la historia de Israel, dejando entrever que el verdadero propósito de este milagro aún no se había revelado por completo. ¿Qué destino les aguardaba? La historia apenas comenzaba. En medio del fervor y la gloria recién manifestada, Ezequiel se sintió intensamente consciente de la atmósfera que lo rodeaba, cargada de expectación. Los corazones de los que se habían levantado del polvo ardían con una urgencia divina. Sin embargo, el eco de la advertencia resonaba en su mente. Las sombras acechan, y el verdadero desafío aún no ha sido revelado. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Ezequiel se preparó para un nuevo capítulo en la historia de su pueblo. «Escuchad, oh pueblo de Dios», comenzó Ezequiel, su voz resonando con firmeza. «Lo que hemos visto esta noche es un testimonio de la fidelidad del Altísimo, una resurrección que habla de amor y restauración. Pero recordad, toda grande obra de Dios llevará consigo un reto, un desafío que no solo probará nuestra fe, sino que contendrá la esencia de nuestro verdadero llamado». Mientras las palabras del profeta resonaban en el valle, la multitud se mantuvo en silencio, sus corazones latiendo al unísono.
esperando las instrucciones que el Señor estaba a punto de revelar. No solo habéis sido levantados para vivir, seréis los heraldos de la verdad, testigos del poder del Señor a través de cada desafío que enfrentaréis. El camino será difícil, pero la gloria de Dios se manifestará en los que estén dispuestos a seguirle en medio de la adversidad. Entonces, la presencia del Señor pareció intensificarse, como si una brisa suave recorriera el lugar. Un rayo de luz brilló, iluminando el rostro de Ezequiel. Recordó la visión que tuvo en su llamado, y ahora, en este momento sagrado, sintió que Dios deseaba llevar a su pueblo hacia una nueva revelación. Como el Señor ha soplado vida en nuestros corazones, así también está preparando nuestras almas para la próxima etapa de su plan, proclamó con fervor. De repente, una bruma densa comenzó a cubrir el horizonte, como un velo que ocultaba algo grande y poderoso. Ezequiel, sintiendo el espíritu de profecía despertar en él, continuó: El pueblo debe estar preparado para la prueba que vendrá. Las dificultades son un maestro, y a través de ellas conoceréis más la profundidad de mi amor. Cada palabra hablada era como un ungido rayo de luz que atravesaba la oscuridad. ¿Estáis dispuestos a enfrentar lo que está por venir?, cuestionó, llevando la mirada a cada rostro de aquellos que habían sido restaurados. Los ojos brillaban con determinación. El temor había sido despojado, y una nueva valentía había tomado el lugar. Recibid esta luz, y dejad que cada uno de vosotros sea un reflejo de su gloria. Recordad, el desafío no es meramente externo, sino que comienza en el interior de cada corazón. Mientras las palabras de Ezequiel resonaban, la bruma se tornó en figuras, sombras ante las cuales el pueblo debía decidir cómo reaccionar. Los adversarios de su historia, los que habían oprimido y despojado a Israel, comenzaban a hacerse visibles en la distancia. Eran los ecos de pasadas batallas, recordatorios de desobediencia y sufrimiento, acechando para ver si este renacimiento sería suficiente para resistir su embestida. «Levantaos y mantened vuestras cabezas en alto», comandó con autoridad. «Hoy no solo somos un remanente, sino un ejército de la luz. Enfrentaremos cada sombra con la promesa del Dios que nos ha llamado aquí. ¿Quién contra nosotros? Nadie, porque en nuestra debilidad Él se hace fuerte». Un murmullo de fe resonó entre el pueblo, y Ezequiel observó cómo su fervor despertaba un fuego en sus corazones, una determinación clara de no retroceder ante el adversario. Pero en su interior sentía que el peso de la responsabilidad de guiar a su pueblo estaba en sus manos. Con cada mirada, cada súplica, debía forjar un camino hacia la victoria que aún no se había desvelado en su totalidad. «Mientras avanzamos, recordad la promesa», dijo Ezequiel, alzando su voz como un estandarte. «Así dice el Señor, no temáis, yo estaré con vosotros, en el fuego no os quemaréis, y la llama no os abrasará». Isaías 43:2. La batalla que se avecina no será solo física, será una lucha espiritual que probará la profundidad de nuestra fe y la calidad de nuestros corazones. Al final de su discurso, un espeso silencio llenó el espacio, y el pueblo, sintiéndose inspirados, se apretaron unos a otros, listas para lo que había de venir. La luz del amanecer comenzó a asomar en el horizonte, trayendo consigo no solo la claridad del nuevo día, sino también la certeza de que un tiempo de confrontación estaba al llegar. Y así, dejando a un lado el miedo y la ansiedad, continuó Ezequiel mientras el sol se elevaba, nos prepararemos en oración, en unidad y en adoración. En cada latido, en cada susurro, recordaremos que nuestra restauración no es el final, sino el principio de la manifestación de la gloria de Dios ante los pueblos. En ese momento, una clara y resonante voz se escuchó desde el cielo,
entrelazándose con las palabras del profeta. El tiempo de revelación ha llegado. La gloria de Jehová será manifestada, y se verán las maravillas que haré en medio de tu pueblo. Prepárense, pues, el desenlace de esta historia se desplegará en la testificación de los corazones que han sido transformados. Con esa declaración divina, Ezequiel sintió un nuevo impulso, una nueva fuerza que aumentaba en su interior. No es solo un nuevo amanecer, se aproxima la grandeza de lo que el Padre ha preparado, y lo que está por venir va a llevar mi gloria a las naciones. La asamblea, ahora visible y llena de energía, se alzó en un clamor colectivo de alabanza, su fe unificada en unidad. Ezequiel comprendió que la verdadera batalla estaba por comenzar, y el misterio del plan soberano de Dios se revelaría en formas que aún no podían imaginar. Así que reunidos como uno, avancemos juntos. La historia del renacer de este pueblo sagrado está trazada en el cielo, y yo, Ezequiel, su profeta, estaré con vosotros en cada paso de esta travesía hacia la gloriosa manifestación del poder de Dios. Y así, en el horizonte, con la luz del alba iluminando el valle, se reflejaba un futuro que traía consigo promesas, pruebas y victorias. Con la esperanza renovada, la sombra del desafío comenzaba a disiparse, mientras se preparaban para recibir el impacto del misterioso y poderoso plan soberano de Dios que apenas comenzaba a desplegarse.